15 de abril del 2024. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído hablar que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció la de un ángel. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandatos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que ahí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron al sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no porque habéis visto signos, sino porque comiste pan hasta saciarse. Trabaja no por alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creas en Él que ha enviado. Palabra del Señor. Jesús es el pan que baja del cielo. El Evangelio de Juan fue uno de los últimos que pusieron por escrito. Por lo tanto, son las nuevas generaciones las que lo leen y escuchan. Muchos de los testigos directos de la pasión, muerte y resurrección ya habían muerto cuando se redactó el texto. Las nuevas generaciones, como ahora nosotros, nos encontramos con Jesús por medio de la palabra y el testimonio de sus discípulos de hoy. En la actualidad, también nos preguntamos, ¿cómo los discípulos de aquel tiempo? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? La tarea será, por lo tanto, aquella que Jesús les da a sus discípulos. La obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado, en la participación al banquete de la Eucaristía, en los sacramentos y en el rostro del prójimo. Estamos llamados a reconocer a Jesús como el pan que ha bajado del cielo. Es Él quien se sigue ofreciendo su cuerpo y su sangre para alimentar a la Iglesia Universal. Es el pan partido y compartido para la vida del mundo. Con mucha razón, al final de la consagración en la misa, repetimos con devoción: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Trabajemos, pues, por el alimento que mantiene con vida nuestro cuerpo, pero también participemos del banquete que Dios nos ofrece cada día en la comunidad parroquial, el banquete espiritual.